Muy buenos días a todos, chicos y chicas. Vamos hoy a iniciar nuestro taller de hoja de vida, de herramientas para la búsqueda de empleo. Me presento, mi nombre es Mónica Gil, yo soy psicóloga y la idea es que podamos tener una formación donde podamos aprender a cómo elaborar un documento tan importante como hoja de vida, siendo el medio principal para que nos llamen a una entrevista. Es el primer medio para conseguir un empleo. Entonces, dentro de este taller vamos a ver los objetivos principales. Espérenme, acá ya les muestro los objetivos. La elaboración de una hoja de vida acorde a las habilidades, experiencias e intereses que cada persona tiene, y vamos a ver la identificación de aspectos claves a tener en cuenta en un proceso de selección. La idea es que si tienen alguna pregunta puedan levantar la mano, podamos también responder a todas las inquietudes que se tengan y que también puedan en este tiempo hacer la hoja de vida, poder hacer la revisión de los aspectos que hay que organizar. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es una hoja de vida? ¿Ustedes qué opinan? Como dice acá en esta diapositiva, la hoja de vida es tu carta de presentación. Es a través de la hoja de vida donde el empleador tiene una percepción, una imagen de quién es usted. Entonces es muy importante que esta hoja de vida tenga información indispensable. Espérenme un momentico, acá una información que aparece en la diapositiva. Dice que la hoja de vida debe aparecer fechas exactas, debe tener fechas, dice acá, es el documento en el cual se describe de manera clara lo que se hizo, dónde se hizo y en qué fecha se realizó. A partir de este documento, como les decía anteriormente, el empleador hace una percepción de quién es usted, él no lo conoce, es la primera entrada que tenemos a la empresa mediante el documento, por eso este documento es tan importante que esté claro, que esté bien diligenciado. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para crear nuestra hoja de vida? Listo. ¿Cómo debe ser su hoja de vida? La hoja de vida debe ser de fácil lectura, debe tener una presentación sobria y limpia, contener fechas exactas y principales responsabilidades y logros. Cuando hablamos de fácil lectura, debe ser clara a la hora de leerse, no tener de pronto datos innecesarios y la información específica que el empleador necesita para poder conocer su perfil y su experiencia laboral, para él poder darse cuenta si usted aplica o no aplica para la vacante. Presentación sobria y limpia. Preferiblemente las hojas de vida no deben tener de pronto diferentes colores o varias, muchas veces vemos que en la hoja de vida hay mucho detalle, entonces es importante que simplemente sea un documento en blanco y negro con letra legible y con información clara y limpia, sin arrugas. De pronto muchas veces uno mete la hoja de vida en afán en el bolso o en la maleta y lo saca arrugado y lo lleva hacia la empresa. Recuerden que así como usted entrega la hoja de vida, el empleador se hace una imagen de quién es usted a través de ese escrito que usted está presentando. También debe aparecer las principales responsabilidades y logros. Esto preferiblemente aparece es en la experiencia laboral, que vamos a ver cómo se redacta la experiencia laboral. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cuál es el esquema general? Resulta que la hoja de vida solo tiene 4 puntos. Ahorita ya no se usa como anteriormente, que se colocaban referencias laborales, referencias personales, se colocaban todos los cursos que se hicieron. Entonces, ¿qué lleva? Datos personales, que son los datos básicos, el nombre completo, el teléfono, la dirección, la ciudad y si tiene de pronto vehículo. Ya no se utilizan datos discriminatorios, se dice que son discriminatorios porque muchas veces pueden haber
digamos, perfiles ocultos en temas de su edad, de si usted es casado o soltero. Entonces preferiblemente esos datos no se colocan, ni lo que es la fecha de nacimiento, ni la edad, ni el estado civil. Y tampoco el número de la cédula, porque es un dato muy sensible. Entonces preferiblemente no colocamos ese tipo de datos. Y se coloca el correo electrónico también. El perfil profesional es el resumen de la hoja de vida. Ahorita vamos a ver cómo se construye un perfil profesional. No debe ser muy largo, preferiblemente 2 párrafos. La experiencia laboral, que es la más importante, se coloca de forma cronológica. Desde la más reciente, la última, y de ahí en adelante las anteriores. Se colocan 3 o 4 experiencias y la formación académica. En la experiencia laboral colocamos nombre de la empresa, el cargo que realizamos, las responsabilidades en forma de objetivos, por lo menos responsable de liderar el área comercial, manejando los indicadores de gestión. Ahí les estoy dando un ejemplo de pronto de cómo se puede colocar las responsabilidades. Importante colocar fecha de inicio, fecha de retiro, mes, año. Y los logros. Los logros se colocan cuando usted de pronto implementó, diseñó algún proceso dentro de una empresa. Preferiblemente podemos colocarlo en forma cuantitativa o cualitativa, y asimismo esto genera un valor agregado a la hoja de vida y a la hora que usted le haga en la entrevista. Y la formación académica o educación colocamos también desde lo más reciente y de ahí en adelante los anteriores estudios que hemos tenido. Entonces, si nuestro último estudio fue una carrera profesional, colocamos, supongamos, administrador de empresas, el nombre de la carrera, la fecha en que se realizó, la ciudad y la institución donde se hizo. Ya de ahí si hicimos un técnico lo colocamos, y si de pronto ya tenemos carrera profesional y tecnología, no es necesario colocar el bachiller. Podemos colocar una parte donde diga cursos, preferiblemente los cursos deben ser de los últimos 3 años, no vamos a colocar cursos de hace 10, 15 años, y colocamos así nombre del curso, de la institución y de la fecha que usted la realizó. Listo, vamos a ver entonces los tipos de hoja de vida. Resulta que es muy importante que nosotros identifiquemos qué perfil laboral tenemos, porque no para todas las vacantes podemos aplicar. Resulta que el perfil laboral, ¿de qué consta? De su formación académica, de su experiencia laboral, y consta también de lo que usted realizó. Entonces no es lo mismo si yo, digamos, tengo una experiencia administrativa manejando datos y atención al cliente y me postulo a una vacante de enfermero. Yo no podría cumplir con ese perfil porque yo no tengo la formación académica ni la experiencia laboral que equivale para un enfermero. Le estoy dando un ejemplo porque a veces pasa que las personas se postulan a muchas vacantes, pero resulta que no tienen en cuenta el perfil que tienen, y por eso es que ustedes no los llaman a entrevista. Asimismo debe ser también nuestra hoja de vida. Resulta que para los cargos operativos preferiblemente debemos usar la hoja de vida Minerva 1003. Esta hoja de vida la podemos conseguir en las papelerías o en los lugares pues establecidos, sobre todo que la venden. Importante que tenga letra legible, que no tenga tachones ni rayones ni enmendaduras, que esté limpia y sin arruga, y que esté diligenciada de manera completa. Es importante que se entienda bien los números de teléfono, el número de la cédula, la información importante, porque muchas veces la letra no es legible y se omite información. Yo he encontrado hojas de vida que a veces no tienen el teléfono, entonces no se puede contactar a la persona, o de pronto tiene mal alguna información y entonces eso genera baches a la hora del proceso de selección. Se debe diligenciar de manera completa y en lo posible debe contener las fechas exactas en cuanto a qué, en cuanto a la formación académica y la experiencia laboral. También se encuentran hojas de vida que tienen muchos espacios en blanco en la parte de la experiencia laboral, o solo colocan una sola experiencia laboral. Entonces es importante que coloquemos nuestras 3 experiencias laborales si la hemos tenido, desde la más reciente
y de ahí en adelante las anteriores. Importante, si ustedes han tenido empleos informales, no han tenido nunca un empleo formal, lo podemos colocar porque es una experiencia laboral y porque es mejor colocar una experiencia así sea informal. Le pedimos a la persona a la cual le trabajamos que nos regale una carta laboral donde aparezca que trabajamos allí y las funciones que realizamos, y eso nos suma también para poder conseguir un empleo. Hay perfiles que nos piden 6 meses a 1 año de experiencia. Resulta que la persona puede que haya trabajado 6 meses a 1 año de experiencia de manera informal, pero envían la hoja de vida en blanco sin la experiencia laboral. Si lo enviamos así, no nos van a llamar porque no cumpliríamos con ese perfil. Para los cargos técnicos, tecnólogos o profesionales, es importante que la hoja de vida no tenga datos ni innecesarios o discriminatorios, como les decía anteriormente. No debe ser de más de 3 páginas. Ahorita se está utilizando que podemos hacer una hoja de vida de una sola página por el gasto de papel, por un tema de que tenemos que cuidar el medio ambiente, entonces se están usando de esta forma, de manera muy resumida, conteniendo la información que solo el empleador necesita. Importante redactarla en primera persona. Entonces ahí hablamos de soy, hice, realicé. Énfasis en la experiencia laboral, colocando allí entonces, como les hablaba, responsabilidades, los logros que se tuvieron, las fechas de inicio y las fechas de retiro mes año, en forma cronológica desde la más reciente y de ahí en adelante las anteriores. El orden, ¿cómo debe ir? Primeramente los datos personales, después el perfil profesional, que es el resumen de la hoja de vida, que ahorita vamos a ver cómo hacemos un perfil laboral, la experiencia laboral, que es las responsabilidades y logros, la educación y la información adicional si de pronto tuvimos algún curso. Bueno, vamos a ver entonces cómo construimos un perfil laboral. Resulta que el esquema para crear un perfil laboral asocia 4 puntos. El primer punto son las credenciales, estudios, años de experiencia laboral y actividad económica en la empresa. Entonces, primeramente iniciamos soy y colocamos la formación que realizamos. Entonces, soy profesional supongamos en alimentos y tecnólogo en transformación de plásticos, y digamos que si tengo de pronto un nivel de inglés también lo colocamos allí y cuento con un nivel de inglés B1 o C1, y entonces ahí le damos un plus a ese perfil porque de una vez entramos diciendo que tenemos una habilidad en la parte de las lenguas extranjeras. Después de hablar de nuestra formación académica, iniciamos con la más, digamos, en escala más reciente, si es especialización, si es nivel profesional técnico, tecnólogo, y de ahí hablamos de las áreas en las cuales hemos trabajado, entonces, y del tiempo. Entonces cuento con 10, 15, 20 años de experiencia en el área de servicios o en empresas manufactureras, estoy dando un ejemplo, y mis principales funciones, aquí relacionamos las funciones principales que hemos hecho a nivel resumido en las empresas donde hemos laborado. Entonces podemos hablar, mis principales funciones o responsabilidades han estado orientadas a supervisar líneas de producción de plásticos, conocimiento de materiales poliméricos e ingenieriles, optimización de procesos, administración de personal productivo y control de calidad. Aquí estoy leyendo como el ejemplo del perfil. Y después hablamos de los conocimientos que tenemos. Entonces podemos decir que contamos con manejo de herramientas Office, contamos con programas, por lo menos un SAP, CG1 u otros programas. Si de pronto tenemos una certificación o manejamos calidad, ISO 9001, HACCP, hablamos de toda esa información y después colocamos las habilidades o competencias. Importante identificar nuestras competencias y saber cuáles son las más fuertes y cuáles son las más débiles. En las competencias también podemos identificar cuáles son las competencias que necesita tal vacante. Entonces les voy a dar un ejemplo. Para las vacantes comerciales, digamos que se miran mucho competencias como comunicación asertiva, orientación al cliente, por lo menos cumplimiento de metas. Entonces, asimismo las colocamos en nuestro perfil. Importante que sea coherente lo que aparece en el perfil versus cuando nos pregunten, hábleme de sus fortalezas o competencias.
Si aparece tal cual, si usted lo dice así como está escrito, es mucho más coherente y va a ser más creíble a la hora de que usted le hagan la entrevista. Entonces allí es la oportunidad también de colocar nuestras competencias principales y vendernos. Desde que enviamos la hoja de vida, debemos atraer a ese empleador para que nos contrate. Finalmente lo que buscamos es obtener el empleo. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo de la hoja de vida. Entonces, como les decía, es muy importante que podamos tener la información. ¿Cuánto llevo? 10 minutos. 20. Faltan 5 minutos para completar el tiempo. Espérate, yo vengo con... Bueno, importante a tener en cuenta a la hora de la entrevista, cuando vamos a una entrevista laboral. Para la entrevista laboral siempre hay un antes, un durante y un después. En el antes debemos prepararnos para esa entrevista. ¿Cómo nos preparamos? Leyendo la hoja de vida, conociendo qué está escrito allí. Nos preparamos con nuestro mejor atuendo, debemos tener una marca personal que es muy importante. Incluye no solo el vestuario, sino que también incluye nuestra actitud, nuestra disposición desde que llegamos a la empresa, que saludemos amablemente, que estemos atentos a toda la información que nos dan, que no estemos todo el tiempo con el celular, que lleguemos a tiempo, que de pronto no vamos a ir con la familia, debemos ir solos. O sea, debemos tener ciertas características a la hora de prepararnos para ir a esa entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo, ¿por qué es? Porque quieren conocer si lo que está escrito en la hoja de vida es coherente con lo que usted va a decir. Por eso es importante que conozcamos esta hoja de vida también muy bien. Asimismo, en el antes debemos preparar las referencias personales, debemos revisar bien si nuestra hoja de vida está diligenciada correctamente. También debemos identificar aspectos propios de nosotros como las fortalezas y los aspectos a mejorar. En los aspectos a mejorar les voy a dar un tip. Hablamos en pasado, anteriormente fui y hablamos de que esa área está en proceso de mejora. Entonces así no estamos hablando de una debilidad, sino que estamos hablando de un área que en algún momento tuvo una debilidad, pero estamos trabajando en mejorarla. Entonces de esta manera podemos decir que estamos en un proceso de mejoramiento y identificamos aspectos que se deben trabajar. También ya cuando vamos a la entrevista debemos siempre tener la mejor actitud, hablar coherente. Si usted no entendió algo, pregunte, no conteste de cualquier manera. Mire a los ojos a su entrevistador, sea amable, lea al entrevistador cómo es, si es una persona muy informal o si es una persona formal. De acuerdo a eso usted también, sabe cómo poder hablar en la entrevista. ¿Sí? Si es una persona muy formal, asimismo pues uno debe también serlo. Pero es importante también que recordemos que estamos en una entrevista, así digamos el entrevistador sea muy amable o sea muy cercano, porque principalmente lo que busca el entrevistador es evaluarlo, es saber quién es usted a través de preguntas, a través de la confianza, y muchas veces digamos que el entrevistado cae en esa confianza y dice cosas que pueden atentar en contra de ese proceso de evaluación que le están haciendo, que es la entrevista. Entonces, importante también tener eso en cuenta. Ya después de la entrevista, usted, da un espacio de 5 a 8 días a que vuelvan y lo llamen. Sigue postulándose simultáneamente a varias ofertas laborales, porque cuando vaya a una entrevista no significa que usted ya quedó. Y también se dispone pues para tener la mejor actitud. ¿Qué te van a preguntar en la entrevista? En la entrevista le preguntan a uno aspectos personales, le preguntan sobre sus fortalezas, y ahorita están haciendo entrevistas por competencias. Entonces te preguntan sobre cómo tú reaccionas frente a las competencias como trabajo en equipo, comunicación, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase.
Bueno, entonces muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.